Continuamos en voluntarios. ¿Cómo va la asociación, por cierto? Bueno, la asociación cambió a fundación, ya es fundación. Ya es fundación. Es fundación. Y entonces, bueno, en la fundación estamos unos 600 socios, de los cuales la mitad son de Linares y la mitad son de fuera. De fuera de Linares. De fuera de Linares. Y la pena es que ya vamos quedando pocos. Menos. Ya vamos quedando pocos porque hay muchos que nos están dejando. Primero se nos fue nuestro primer presidente, Juan Sánchez Caballero. Después se nos fue nuestro segundo presidente, Alberto López Poveda. Y después ya, pues la fundación, el presidente de la fundación es el obispo de la diócesis. De la diócesis. Y los demás estamos ahí en la junta, pues somos pues patronos. Y estamos tratando, bueno, don Rafael Higueras es el postulador de la causa de Lolo. Lolo es beato porque hay un milagro atribuido a la intercesión de Lolo. Pero para mí, el mayor milagro de Lolo fue transformar el dolor en alegría, que daba a todos los que teníamos la suerte de ser sus amigos. Ese fue el gran milagro, pero esos milagros, los que lo conocimos lo sabemos, pero no se puede atestiguar con médicos y cosas de estas, ¿no? Entonces hubo un crío. Ese milagro no es tangible, digamos. Claro, ¿no? claro, pero para mí ese es el gran milagro, transformar el dolor en alegría, que es lo que hizo Lolo. Hubo un crío que tuvo un problema serio, una serie de complicaciones, y llamaron al abuelo. El abuelo era médico aquí en Linares, don Gabriel Sagra. Y don Gabriel Sagra le dice a Lucy, voy a Madrid porque mi nieto se muere. Y entonces voy a ver qué me dicen los médicos. Y fue con Lucy. Lolo ya había muerto, hacía 2 años que había muerto Lolo. Y Lucy se llevó un crucifijo con el que Lolo se murió abrazado. Yo ese crucifijo parece que lo estoy viendo, siempre lo tenía Lolo con él. Y fue un misionero el que le dio ese crucifijo a Lolo. Porque aquí venían a ver a Lolo gente de fuera más que de dentro. Aquí vino el padre Martín Descalzo, Tico Medina, José María Pérez Lozano, Martín Abril, bueno, periodistas de primerísima talla, porque querían conocer quién escribía aquellas cosas. Y entonces ese crucifijo, como digo, se lo dio un jesuita, un misionero. Y Lolo murió con ese crucifijo. Lucy se quedó, lógicamente, con el crucifijo y se lo llevó a Madrid con el abuelo del crío. Y cuando llegaron al hospital, el abuelo se metió con los médicos y Lucy se cogió de rodillas al crucifijo con el crío así cogido de las manos. Lolo, ayúdale, Lolo, sálvalo, Lolo, cuídalo. Bueno, al rato sale el abuelo y le dice, Lucy, ya he hablado con los médicos, me dicen que no hay solución. Entonces, tan pronto como muera, lo vamos a coger en el coche. Vinieron los dos, don Gabriel y Lucy en el coche. Lo vamos a traer en el coche, en una manta, como si estuviera durmiendo, lo llevamos a Linares y allí lo enterramos en Linares. Bueno, pues ya está. Pero al día siguiente el crío se pone muchísimo mejor y a los 5 días el crío es dado de alta. Los médicos no se lo explican. No se lo explican. Bueno, y aquello pasó pues hace 40 años o 40 y tantos años. Eso ha servido me imagino que de base y además como una aportación importante en todo el proceso de beatificación, sí, ¿no? Totalmente. Porque es que en Roma no se creen que tú digas este está vivo porque Lolo ha hecho un milagro. No, eso hay que demostrarlo. Si no estaría esto lleno de santos. Pues claro, eso hay que demostrarlo. Y entonces, como el médico que vivía, y además fue el médico que vivía el que dijo, oye, esto se enteró de que el Lolo estaba, después se enteró por el abuelo de lo que había pasado, lo que habían pedido. Y entonces dijo, eso puede ser. Y efectivamente, se llevó la petición a Roma,
Roma pidió los informes de los médicos de España que vivían, que lo vieron, hicieron su informe clínico y lo llevaron allí. En el Vaticano, lógicamente, no se fían de nadie. Y digo lógicamente, ¿no? El Vaticano tiene sus médicos que estudian los casos. Entonces, esos médicos del Vaticano estudiaron el caso, vieron los informes médicos, los análisis, todas las cosas, el estudio clínico del caso, y dijeron efectivamente esto es un suceso que ha sido extraordinario. Y entonces ante eso ya pues se reúnen los cardenales y el promotor de la causa de los santos es el que dice esto es intervención de Dios, lo proponen al Papa y el Papa lo ve y lo firma y lo acepta, que es lo que pasó en este caso, ¿no? Con Benedicto XVI. ¿Cómo estamos ahora mismo en el proceso? Entonces, en el proceso, para la beatificación, y ojo, hay algo que no he dicho muchas veces, pero esta noche no lo he dicho y lo voy a decir. Lolo es el primer beato, no eclesiástico, o sea, es el primer seglar, no mártir, que ha sido elevado a los altares en España en los últimos 400 años. Esto no lo digo yo, esto me lo dijo el cardenal de Madrid. Porque dice, porque yo le comenté el caso, ¿no? Y me dice, pues lleva razón, porque el último que conozco es San Isidro Labrador, que no era cura, el último que conozco. Entonces, Lolo es el primer seglar no mártir que ha sido elevado a los altares en España en los últimos 400 años. Y esto no nos damos cuenta los de Linares, que tenemos un ser extraordinario entre nosotros, que ha convivido con nosotros y que nos quería con locura. ¿Cómo está el proceso? Entonces, el proceso sigue adelante, ¿no? Nosotros ahora estamos dando a conocer a Lolo pues, al mundo entero. Recibimos peticiones de reliquias del mundo entero. Cuando están avaladas y pedidas por el obispo, las mandamos. Muchas no están pedidas por el obispo y lógicamente no se mandan, ¿no? Entonces estamos dando a conocer a Lolo a través fundamentalmente de nuestra página web, que es www.amigosdelolo.com, así de sencillo. Entonces ahí aparecen todas las noticias. Por Hispanoamérica, o sea, por Argentina, por México, por Brasil, de la parte de Asia, de las Filipinas, de la India, de Japón, Estados Unidos. De ahí nos piden muchas cosas de Lolo y mucha información de Lolo. Porque estamos dando... ¿Para qué queremos un santo que nadie lo conozca? Por muy santo que sea, está en el cielo, lógicamente, y es santo, pero necesitamos santos que lo conozca la gente y que la gente pues lo viva como algo suyo, ¿no? ¿Espera haber terminado el proceso? Entonces, Dios lo quiera, Dios lo quiera. Haría falta otro milagro, con otro milagro, pero ese ya no lo celebraríamos aquí en el paseo de la Virgen de Linarejo. Es curioso, te cuento un detalle. Alguien le preguntó a Lolo, en los últimos años de su vida, Lolo, si tú te pusieras bueno, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que harías? Y dice Lolo, subir a la ermita a darle gracias a la Virgen y a ver a la Virgen. Te digo esto como ayer la subimos a su ermita, sí. Por eso me he acordado, ¿no? Porque Lolo la Virgen, le hace falta un segundo milagro. Y ese segundo milagro, pues si se produce, que Dios lo quiera, pues ya sería en Roma, donde tendríamos que ir. ¿Estáis investigando se está pidiendo, y hay casos que se están, pero eso es que son los informes médicos, tienen que ser muy rigurosos, muy estrictos, son algo que no son cosas naturales, son cosas extraordinarias. Y eso es muy difícil, lógicamente. Y el proceso, como tú dices, al ser un seglar, claro, no mártir, claro, debe ser más complicado, claro. Sí, no, pero los seglares mártires normalmente son beatos. Si hay un milagro, pues ya es santo, ¿no? Pero Lolo está en el... Hay varios escalones, ¿no? Primero es siervo de Dios,
El segundo escalón es venerable cuando las virtudes son en grado heroico, y la eran el Lolo. Si hay un milagro es beato, y si hay otro milagro es santo. Entonces Lolo está en el tercer escalón y falta el último escalón. Pero eso depende de nosotros, que le pidamos a Dios que aparezca ese milagro. Que aparezca ese milagro. ¿Sigue viniendo gente a ver? Pues sí, pero la pena es que, mira, nosotros tenemos un montón de recuerdos de Lolo. Y Lolo era una familia muy humilde, pero nosotros tenemos todos los escritos de Lolo, escritos que hechos por él. Las cosas de Lolo, las cosas suyas personales, las tenemos. El rosario que él tenía, el crucifijo, todas las cosas personales de Lolo, y esto era para que estuviera en un museo pequeño, no digo en un museo como el Museo Andrés Segovia o ahí en el Pósito, no. Un museo, una casa pequeñita donde pudieran, cualquiera que viene gente a ver los restos de Lolo que están debajo del altar de Santa María, que esa era su segunda casa, pues que se acercaran a tocar las cosas de Lolo, que las tenemos todas. Lo que Paco Baños le pintó, todo, porque Paco Baños era íntimo de él, lógicamente. Manolo Asensio, igual. ¿Estáis haciendo gestiones para conseguir ese local? ¿O? Pues sí, pero es que los medios que tenemos, de los que disponemos, pues son muy limitados. Nos gustaría una casa que estuviera lo más cerca posible de la iglesia de Santa María, que era su casa. Esa era su casa, la iglesia de Santa María. Porque él vivía enfrente de Santa María, donde ahora está el colegio de la Presentación, las ventanas esas que dan a Santa María, esa era su casa en la segunda planta. Ahí él escribe, en algunos de sus libros cuando él disfrutaba mucho era el Jueves Santo, porque es que, dice, me abren las puertas del sagrario, que lo tenía enfrente, dice, y yo me sacan al balcón y le digo a Dios, vamos a echar un parrafillo. Vamos a echar un rato. Vamos a echar un parrafillo. Esa era, Santa María era su casa, ahí lo bautizaron, era su casa. Y lo ideal sería que y después de ver las cosas, pues bajaran a la crista a ver dónde están los restos de Lolo. Sigue viniendo gente, me has comentado, ¿no? Sí. Una cosa, cuando a Lolo lo sacamos del cementerio para trasladarlo a Santa María, hubo unos médicos que nombró que la Iglesia diocesana nombró para que analizaran los restos. Y entonces ellos hicieron un informe y dicen en el informe lo siguiente: a la vista de las deformaciones óseas podemos asegurar y afirmamos que Lolo fue un dolor viviente. Los huesos estaban destrozados. Y ahí está Lolo, en el altar, ese altar que es su vida, su ilusión, porque él oía las campanas antes en la iglesia que abrían las puertas, sobre todo en verano, porque las iglesias estaban llenas de gente, y cuando en verano tocaba la campanilla para las ceremonias, pues él oía las campanillas y entonces él se unía a aquella ceremonia, aunque estaba en su casa porque estaba paralítico y no podía salir. Me imagino que vosotros estáis convencidos de que es santo. Nosotros, los que tuvimos la suerte de conocerlo, sabemos que es santo, pero en fin, eso es lo de menos. Lo de santo sería a nivel de Iglesia Universal, ¿no? Para que reconocimiento. Claro. Y para que sepan que los santos, que la santidad no es solo cosa de curas y de monjas. La santidad es cosa de todos los cristianos que sean cristianos de verdad. Oye, ¿qué opináis del Papa Francisco? Este Papa que nos ha venido de... Pues que es un gran Papa. Es un gran Papa. ¿Está luchando contra lo imposible o no? Pues yo creo que sí, porque, hombre, en todos los sitios hay siempre garbanzos negros, y entonces él está luchando porque además él es un ejemplo a seguir. Él es jesuita y es el primer jesuita que ha sido nombrado Papa en toda la historia de la Iglesia. Y esto es algo muy importante, es muy importante. Es un hombre excepcional, que está muy cerca del pueblo, Y la idea muy clara. Claro que sí. Don José, a ver si la próxima vez que hablemos lo vemos ya en algún altar de Santa María. Pues bueno, ya está casi, ya está en un altar, pero Lolo es santo. Pero lo que hace falta es que los de Linares nos demos cuenta de que
Un paisano nuestro es un ser excepcional, excepcional. Os decía antes que en 400 años no ha habido otro como Lolo en España. Y eso es algo que nos tiene que servir de orgullo a los linarenses. Hemos sido capaces de tener dos personas de nuestra generación, casi, y sin casi, que han sido, pues eso, santos. Ahí está. Vamos a ver si conseguimos un local y podemos exponer todo lo que hay de Manuel Lozano Garrido y que tienen ellos, los amigos de Lolo. A mí me gustaría de verdad verlo en los altares. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría verlo antes de morirme, porque es de mi pueblo, pues claro, es mi paisano. Sí. Claro que sí. Y algún retazo llevamos con lo de Acción Católica. Pepe Utrera, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que no decaiga el ánimo y el trabajo. No decae. No decae. Que Dios nos dé fuerza. Convencido está. A ustedes también, muchas gracias por estar un día más con nosotros. En 7 días volvemos. Un nuevo tema, voluntario, salud y suerte.